Mu- Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Y bueno, pues vamos a comenzar ya la parte del webinar de Dora, que se nos extenderá más o menos unos 40-45 minutos y ahora vemos la estructura un poco para que veáis cómo lo vamos a ir desarrollando. Como decíamos, pues este webinar va a tratar en exclusiva de la parte del reglamento DORA. Vamos a dar un repaso entero pues para todo el reglamento, viendo pues cada una de las estructuras, a qué afecta, qué no afecta, etcétera. Primero paso a presentarme, entiendo que se ve, vale. Pues yo soy Alberto Villarévalo, compañero del departamento de consultoría. Llevo más de 10 años en la compañía, principalmente pues, desarrollando tareas, ¿no?, de consultoría y auditoría de ciberseguridad. Poseo diferentes certificaciones, algunas de ellas obligatorias para, pues como comentaba Sandra, en aquellos proyectos en los que somos certificadores, como por ejemplo en PCI con QSA o SSA para software, lo que era antes PADSS, pues se exige que tengamos al menos 2 o 3, dependiendo el certificado, pues certificaciones de diferentes grupos, como puedan ser CCSP, CISP o CCSLP de desarrollo seguro de software, desarrollo en la nube, seguridad en la nube, perdón, y CISP de seguridad no general, que algunas podéis conocer, aparte de implementación de 27001 del Lead Auditor y otras certificaciones de ciberseguridad. Vale, como decía, he estructurado este webinar en 5 apartados principales, intentando dar un repaso desde cero. Entiendo que pueda haber asistentes que tengan más conocimiento de Dora, que lo hayan escuchado, algunos incluso que hayan iniciado proyectos o hayan ya desarrollado proyectos, y gente que no haya pues ni escuchado ni sepa qué es y no se haya metido todavía a analizar los pormenores del reglamento. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción a Dora. Seguidamente vamos a ver esa estructura y contenido principal, en qué consta. Vamos a ver qué son los RTS y TS y cómo conjugan con el reglamento. Luego vamos a ver cuáles serían los pasos lógicos a seguir desde nuestro punto de vista para dar cumplimiento a DORA y cumplir con todo lo que ello requiere. Y luego pues cerraremos con una sesión de conclusiones y dudas que podéis compartir libremente en el chat y si algunos ya las han ido trasladando anteriormente, que ya han asistido a otros webinars y nos conocen. Y ahí, pues, en la medida de lo que cabe y en el tiempo que tenemos, pues intentaremos dar respuesta a todas las que podamos. Vale, pues empezando con esta introducción, vemos un poco por dónde viene Dora y más que por dónde viene Dora es por dónde viene la Unión Europea, ¿no? Al final vemos que Dora viene de las siglas de Digital Operative Resilience Act o el Reglamento Europeo de Resiliencia Digital, por tanto es inherente a la Unión Europea y proviene un poco, pues, ¿no?, de la situación que ha vivido la Unión Europea en los últimos, digamos, pues 20 años casi, ¿no? Parte de estas iniciativas que provenían de las reformas que se implementaron en esa crisis financiera más aguda en el 2008. A través de estas reformas, ¿no?, pues pasamos por el 2016 con una directiva, ¿no?, la 2016, la 1148, que establecía el primer marco de ciberseguridad en la escala de la Unión, etcétera. Luego, comunicación de la Comisión de un plan de acción en materia de tecnología financiera, ¿no? Pues así, pasitos, del 2018, 19, 20, 22. Aquí en el 20 ya había una propuesta a la Comisión Europea, ese reglamento de DORA, y vemos ya que en el 2022 hubo la publicación de la directiva correspondiente, la 2554, sobre la resiliencia operativa digital. Vale, también el 2022 tuvo, digamos, un hermano, una hermana, que sería NIS2, que muchos de ellos la conoceréis también, y también se publicó esa directiva, en este caso la siguiente, la 2555. Vale, como considerandos iniciales o para dar un poco el objetivo, aunque ya el título es bastante esclarecedor, pero bueno, he puesto aquí 5 aspectos importantes, pues en qué enfatiza esa importancia, ¿no? Pues, por ejemplo, la investigación e innovación en el desarrollo económico y competitividad europea, que es por el motivo en el que nace. Pues se reconoce, ¿no?, esa diversidad y el valor de la infraestructura europea en el entorno financiero y la necesidad que surge, ¿no?, de garantizar, pues, un acceso abierto y una gestión eficiente. Como aspectos relevantes dentro de estos considerandos, pues una mayor coherencia, coordinación dentro del espacio europeo. Esto hace o implica que esta colaboración entre los diversos Estados miembros de la Unión Europea, pues se promueva, pues, una sostenibilidad, una excelencia, una equidad, como al final lo queramos llamar, y ese acceso a la infraestructura.
De hecho, ponen ahí el foco en la importancia de la interoperabilidad y la compartición de datos entre diferentes organizaciones, ¿no? Al final de la Unión Europea. Y la importancia activa de estas partes interesadas en formular y aplicar estas políticas para, bueno, pues para garantizar que todas las decisiones reflejen estas necesidades y perspectivas en todos los actores involucrados del ecosistema europeo. Y bueno, pues al final vemos que esta legislación se enmarca dentro de los esfuerzos que está haciendo desde hace años la Unión Europea en regular la ciberseguridad en el sector, en varios sectores y en concreto el sector financiero, que es de vital importancia y es crítico, pues asegurando que todas esas entidades que están involucradas o les afecta, pues sean capaces, en este caso de Dora, de resistir, responder y recuperarse ante incidentes cibernéticos e interrupciones tecnológicas, ¿no? Y hacerlo de la mejor forma posible. Aquí he traído unos datos que, aunque vienen de fuentes diferentes, pero seguro que hay una fuente que conocemos todos, que es la del Banco de España, publicada el 17 de diciembre de 2024, hace un mes y poco, escasamente. Y vemos dos gráficos que a mí me parecen bastante relevantes, que es, bueno, la distribución de los ciberataques por sectores, ¿no? En este caso es los datos recogidos de 2023 por IBM y pues un 18%, ¿no? Casi aproximadamente un 20% del sector financiero. De hecho, vemos que es el segundo sector en el que más ciberataques se registran. En el gráfico de la derecha vemos que desde la evolución de 2017 al año pasado a cierre, a 2024, vemos que en este periodo 2017-2024 ha habido pues casi un por 3 o prácticamente un por 3 en el número de incidentes registrados en el propio sector financiero. O sea, hay hay un ascenso, ¿no? Un crecimiento al alza de estos ciberataques que es innegable. En general a nivel mundial, pero bueno, nos enfocamos en el sector financiero, que al final es lo que nos está atañendo, lo que nos atañe. En este aspecto vemos que el coste medio de los ciberincidentes, cuando hay una filtración de datos en el sector, vemos que el sector financiero, que es no sé si lo veis por aquí, bueno, el segundo, voy a sacar la pluma, el puntero, el segundo por la derecha, pues es el segundo efectivamente en el que más coste en millones de dólares estadounidenses pues afecta, ¿no? Solo por detrás del sector sanitario. Entonces, bueno, pues tiene un coste bastante elevado. También, bueno, también hay que tener en cuenta el por qué. ¿Por qué viene Dora? Pues también según el Banco de España en este informe emitido el 17 de diciembre, publicado el 17 de diciembre de 2024, pues ese aumento de ciberincidentes. ¿Por qué puede venir motivado? Pues por un aumento del riesgo geopolítico. Bueno, el sector financiero provee servicios críticos y por tanto, pues es, digamos, un objetivo clave a salvaguardar y también, por tanto, objetivo de cibercriminales o de otras potencias que quieran afectarle. También una creciente interrelación, ¿no? El sector es un sector particularmente interconectado, requiere muchas comunicaciones, mucho intercambio de información entre ellos, que quizás otros sectores no es tan crítico o no se pone tanto de manifiesto. Y luego también una innovación tecnológica, ¿no? Pues la IA, la nube, etcétera, porque es un sector que la adopta de forma bastante temprana a otros sectores. Al final es un sector que intenta brindar unos servicios al cliente final de tecnología punta, ¿no? Es decir, no solo por la seguridad de los activos que está manejando, sino pues brindar un acceso lo más tecnológicamente puntero posible o de más vanguardista en ese sentido. Aunque he hablado que Dora, o sabemos que Dora proviene, ¿no? Al final un reglamento en Europea, pero es algo que no es, digamos, una locura exclusiva de la Unión Europea, sino que es algo que a nivel internacional los ataques están existiendo, es, digamos, Europa al final sigue la tendencia a nivel mundial y a raíz de estos incrementos de ciberataques, pues es una estrategia prioritaria no solo de Europa, sino también de otros países y de otros continentes, ¿no? Aquí hay organismos como el FSB, organismos como la Supervisión Bancaria de Basilea, que también lo están apoyando. Como objetivos clave, aquí he intentado reflejar tres primordiales, ¿no? Pues es prevenir, aunque ya los vamos a ir analizando de forma más profunda, pero bueno, por hacer un repaso, un resumen de más alto nivel a más bajo, pues bueno, de objetivos clave, pues prevenir esos riesgos TIC con medidas proactivas, detectar un incidente de manera eficiente y gestionar el incidente y reportarlo de forma adecuada. A ver, que no despiste esto. Bueno, al final es lo que decíamos en el nombre, ¿no? De Dora, esa resiliencia operativa digital. Es decir, intentar que no ocurran esos incidentes, en caso de que ocurran, detectarlos inmediatamente y que el impacto sea lo mínimo posible y gestionar los incidentes y reportarlos de forma adecuada. Vale. Como metas, 4 metas principales, ¿no? Pues asegurar esa continuidad operativa.
mejorar la ciberseguridad, supervisión de terceros y establecer un marco común de residencia digital. Digamos, esto lo pueden tener muchos otros estándares o normas de ciberseguridad, pero bueno, aquí están enfocando a esa resiliencia, ¿no? En este caso, la continuidad operativa para garantizar que estas entidades financieras pueden continuar brindando servicios, son servicios, como decimos, críticos, que sus paradas, sus puntos de, digamos, de recuperación, de tiempos de recuperación, puntos objetivos de recuperación, un RTO o un RPO, tienen que ser mínimos. No puedes tener indisponible tu acceso a dinero al banco durante semanas o meses, ¿no? Provocaría unos incidentes muy graves y afectando a la seguridad nacional. Entonces, pues son muy, muy críticos. Mejorar la ciberseguridad, como decimos, pues se tienen que implementar medidas muy sólidas porque los activos que están impactando pues son de los más críticos. Supervisión de terceros, pues como todo, hay proveedores que entran en juego, terceros que pueden entrar en juego si hay que gestionar sus riesgos de la forma más adecuada. Cuanto más tecnología está entrando en alcance, pues más proveedores tecnológicos están entrando y, por tanto, más riesgos tecnológicos que se están incluyendo en el sistema, en el entorno. Y, bueno, pues establecer un marco común de residencia digital al final es establecer unas reglas del juego, como queramos llamarlo, un reglamento, unas directrices en las que estén bien definidas y todo el mundo las siga de una forma clara y adecuada. Vale, como plazos de adecuación, pues sabemos que en EDORA entró en vigor el 16 de enero de 2023. Hubo un plazo entre 2023, enero de 2023 y enero de 2025, que era adecuación a un periodo de adaptación, ¿no? Adecuación al reglamento. También hubo una serie de consultas a la industria, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista, pues ese periodo de adaptación de la industria. Y el 17 de enero de 2025, hace menos de un mes, ¿no? Medio mes prácticamente, pues ya se ha puesto en vigor, ¿no? Y ya están todas las organizaciones afectadas, todas las organizaciones que estén dentro del alcance, que ahora las veremos, pues en pleno cumplimiento. Deberían estar en pleno cumplimiento desde esta fecha. O sea que ya se debería estar cumpliendo desde hace varias semanas. Vale, esto como pincelada de Dora. Dejamos un segundo que beba agua y pasamos al siguiente capítulo, a la parte de estructura y contenido principal. Si tenéis dudas, si os van generando dudas, creo que las podéis ir poniendo en el chat y, aunque si me permitís, luego en el apartado 5, en la sección 5, las intentaremos resolver todas por no ir parando continuamente. Vale. Pues continúo. Como ya lo digo, en este apartado vamos a ver toda la estructura y contenido principal para que, pues, de primera mano sepáis cómo es Dora, cómo está estructurado, qué es lo que contiene, ¿no? Qué son los entresijos. Ya hemos visto más o menos de qué trata y cuál es la motivación de su existencia. Vamos a ver ahora de qué lo contiene. Pues Dora está organizado en 9 capítulos diferentes. Bueno, primeramente decir que es accesible públicamente por el Boletín Oficial Europeo, ¿vale? Inclusive por los boletines oficiales de cada Estado miembro, pues también lo han publicado. Está disponible en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y lo podéis descargar públicamente y gratuitamente. Pues consta, como decía, de 9 capítulos que están organizados, bueno, en cinco bloques conceptuales que los he traído aquí, pero como digo, son conceptuales, no que vengan reflejados. Y si vienen, ¿no?, esos 64 artículos que son los que componen los 9 capítulos que luego lo desgrano. Digo 5 bloques conceptuales que son los que os he traído en la parte de la derecha, que podéis ver, que hablo, pues, ¿no?, de la gestión del riesgo relacionado con las TIC, gestión y clasificación y notificación de incidentes relacionados con las TIC, pruebas de resiliencia operativa digital, gestión del riesgo relacionado con TIC derivado de terceros, gestión de proveedores a fin de cuentas, y acuerdo de intercambio de información. Estos son 5 conceptos o 5 bloques conceptuales que creo que son los que componen casi todo, aunque, por supuesto, se puede organizar de diferente forma o de otra forma de bloques. Lo que es innegable es que tenemos, por un lado, los capítulos, los 9 capítulos, y los artículos, que esos, pues, sí que los vais a encontrar de manera clara reflejada dentro de la estructura de Dora. Como vemos, el tamaño de cada capítulo es desigual. Hay capítulos, como podemos ver, la parte del capítulo 6 de acuerdo de intercambio de información, que solo incluye o está compuesto por un único artículo, el artículo 45. Luego tenemos el capítulo 5, por ejemplo, de la gestión del riesgo relacionado con las TIC de terceros, gestión de proveedores, que compone de 28, del artículo 28 al artículo 44, por lo cual vemos que es bastante extenso, al menos en número de artículos, que luego vemos quizás que un artículo pueda tener mucha literatura entre medias o muchos conceptos que haya que aplicar dentro de Dora. Vale.
Pero aquí vemos, bueno, vas a repasar un poquito los capítulos, aunque vamos a ir entrando. Capítulo 1 de las disposiciones generales, son pocos artículos y va a presentar un poco el reglamento a qué afecta. Como digo, ahora vamos a ir haciéndolo uno a uno pausadamente. El capítulo 2, con esa gestión de riesgos relacionada a las TIC, pues toda la normativa, políticas, procedimientos, toda esa gobernanza de las TIC. En el capítulo 3, parte de notificación de incidentes, pues su gestión, clasificación y notificación. Capítulo 4 con las pruebas de resistencia operativa, todos esos test, toda esa batería de pruebas, todos esos simulacros se pueden hacer, que vendrán ahí recogidos. El capítulo 5 con la parte de proveedores. Capítulo 6, acuerdo de intercambio de información. Y ya 7, 8 y 9, digamos, no serían tan operativos como los 6 anteriores. Son autoridades competentes. ¿Quién lo va a supervisar? Actos delegados que se delega, que potestades delega la Unión Europea para actuar en este reglamento. El último, las disposiciones transitorias y finales, pues para abrir la puerta a las modificaciones mantenimiento de DORA a lo largo del tiempo, ¿no? Que se reserva el Parlamento Europeo y los diferentes organismos que tienen que intervenir para aprobar estas leyes al final. Bueno, no lo he comentado, pero una diferencia importante de DORA es, bueno, es de directa transposición, ¿vale? Es por eso el reglamento, en el cual todos los Estados miembros están obligados a cumplirlos y no necesitan transponerlo. No es como, por ejemplo, GDPR, ¿no? O por sus siglas también RGPD en España, que ahí sí que los Estados miembros tenían tienen capacidad de transponerlo a cada uno de ellos con pequeñas matizaciones. Este no es de directa transposición por lo aprobado por el Parlamento Europeo. Vale, vamos a ver el capítulo 1, que son estas disposiciones generales. He sacado dos aspectos aquí importantes que, por un lado, es el capítulo en el que se establece el alcance de DORA, en concreto en el artículo 4, y las entidades financieras afectadas. Por tanto, aquí lo primero que hay que ver es, una vez que se ha entendido, es, oye, yo como empresa, ¿me está afectando o no me está afectando? ¿No? ¿Estoy dentro del alcance de DORA o no? Que es de las primeras preocupaciones que nos tiene que hacer, que se nos ocurre, ¿no? Cuando aparece un nuevo reglamento, ¿no? Es, oye, esto lo tengo que seguir, no tengo que seguir, o ya me aplica de forma obligada, o yo es optativo que lo cumpla o no, pues bueno, luego lo vemos. Y definir, vamos a la siguiente diapositiva, vaya, y definir los principales conceptos y obligaciones generales en materia de residencia operativa digital. Bueno, al final son todo ese glosario de palabras que vamos a ver qué es una entidad financiera. Bueno, qué define como entidad financiera, ¿no? Pues nosotros podemos entender una cosa como entidad financiera y que el reglamento defina otra, ¿no? Es qué define como dinero electrónico, qué define, bueno, pues una serie de aspectos que es importante a veces matizarlo cuando estamos yendo, ¿no? A grano ya bastante más fino o escenarios o casuísticas muy especiales que necesitemos afinar al máximo. En esa primera parte, como os decía, en alcance, pues he traído aquí un poco los principales actores que van a estar dentro de alcance. Lo traigo de dos formas para que lo veáis esta forma un poco más simple y luego o más amena, y luego de la forma en la que lo trae el reglamento, perdón, para que veáis y sepáis traducirlo también. Por un lado, pues ¿a qué va a estar afectando? Déjame sacar otra vez el puntero por aquí. Vale, pues bancos, tanto bancos comerciales como bancos de inversión, compañías de seguros que ofrezcan servicios de seguros de diferentes tipos, gestores de fondo, entidades que administran y gestionan fondos de inversión, sociedades de valores que ofrezcan servicio de intermediación o negociación de valores, plataformas de negociación, tanto electrónicas que facilitan la compra y venta de instrumentos financieros, proveedores de servicios de compensación y liquidación de valores, ¿vale? Y agencias de calificación crediticia. Pues todo relacionado con la solvencia, calificaciones, etcétera, ¿no? Pues van a estar potencialmente al alcance. Digo que traía esto porque es un resumen que suele quedarse mejor a esto, que es una forma en la que casi lo traduce en artículo 4 DORA, ¿no? Aquí, realmente en el reglamento, lo está dividiendo en tipos de operaciones para ver el ámbito de aplicación, con lo cual deberías analizar qué operaciones estás dando dentro de tu organización que encajen en una de estas. Como veis, lo organiza por letras, ¿no? De la A a la U, desde la A a la T, todas menos las últimas, es la que si realizas ese tipo de operación se te considera como entidad financiera a ojos de reglamento. Si realizas la U, pues eres una entidad no financiera a ojos de reglamento. Entonces, como entidad financiera, pues veis aquí operaciones relacionadas con los sectores que os he puesto anteriormente, ¿no? El tipo de empresas que he puesto anteriormente, pues operaciones de entidad de crédito, de pago, proveedores de servicio de información de cuentas, entidades de dinero electrónico, empresas de servicios de inversión, proveedores de servicios de criptoactivos y emisores de fichas referenciadas a activos, depositarios de valores, entidades
es contrapartida central, centros de negociación, registros de operaciones, gestores de fondo de inversión alternativos, sociedades de gestión, proveedores de servicios de suministro de datos, empresas de seguros y reaseguros, intermediarios de seguros, fondos de pensiones de empleo, agencias de calificación crediticia, administración de índices de referencias cruciales, proveedores de servicio de financiación participativa y registros de titularizaciones. Estos serían considerados operaciones que realizarían entidades financieras, por tanto ampliamente afectados por el estándar. Digamos que por el reglamento, la mayoría del reglamento va a afectar a entidades financieras, ¿vale? Luego queda un grupo que es, si realizas operaciones de tipo de proveedores de terceros de servicios TIC, que te sigue afectando DORA, pero de una entidad no financiera. Por lo tanto, cualquier control, requisito, artículo que diga o parte de artículo que diga las entidades financieras deberán hacer tal, pues si tú haces el tipo de operación U, no eres entidad financiera, no debes hacer tal cosa. ¿Vale? No estás obligado a hacer tal cosa. Es importante. Vale, eso en cuanto al alcance. Pasamos al capítulo 2, que ya pues os lo he organizado en diferentes puntos claves, en 6 puntos claves, bueno, que principalmente el objetivo es pues establecer ese marco de gobernanza y control para gestionar eficazmente los riesgos asociados a las TIC. Esto quiere decir, al final, pues en esa gobernanza y redacción implementar ese marco interno, ¿no? Un marco documental, cuerpo normativo que garantice esa gestión efectiva, ¿no? Del rigor hacia las TIC, con políticas, procedimientos, etcétera. Entonces, por tanto, también se deben desarrollar esas estrategias, políticas, procedimientos que al final protejan los activos de la organización, ¿no? Y TIC. Y asegurar esas independencias de esa gestión del riesgo, control y auditoría interna en esas funciones. ¿Vale? Otro aspecto es la identificación y evaluación de los riesgos, pues clasificando las funciones y activos de TIC según su criticidad y evaluando sus interdependencias con terceros, ¿no? Pues un análisis de riesgos más o menos al uso que entiendo que muchos que estéis en el entorno de ciberseguridad conoceréis. Y realizar un análisis de impacto de negocio, o también más comúnmente conocido como BIA, de Business Impact Analysis, para evaluar posibles interrupciones y su impacto, ¿no? Una vez que ya tienes identificados tus activos, tu alcance, tus activos expuestos, pues qué impacto, ese análisis de ese impacto que es a realizar. Ahí es donde comentaba al principio, pues, los RTOs, RPOs, los puntos de recuperación y tal, pues van a tener que ver porque aquí DORA va a estar dando vueltas constantemente a prevenir los incidentes, que no ocurran, en caso de que ocurran, que sean mínimos y si ocurren, pues eso, minimizarlos y toda esa notificación de incidentes y gestión de riesgo de terceros, ¿no? Vamos a dar vuelta, digamos, a eso constantemente. Detección y gestión de incidentes, pues justo esas capacidades que se deben desarrollar las organizaciones o las entidades financieras en este caso, cuando digo organizaciones me voy a estar refiriendo primordialmente a entidades financieras, pues para detectar, gestionar, notificar esos incidentes relacionados con las TIC. Y establecer procedimientos de notificación a las autoridades competentes en caso de incidentes graves, ¿no? Habrá diferentes tipologías, quizás no para todas las tipologías, pero sí para las más graves, pues ese procedimiento de notificación. Como ya otros estándares, como pueda ser PCI, lo obligan, ¿vale? En sus controles y requisitos. Otro aspecto importante que comenta el capítulo 2 o que define el capítulo 2 es las pruebas de resiliencia operativa digital. Aquí pues se nos pone más el foco por qué es pruebas, ¿no? Pues en esta parte es comenta la obligatoriedad de realizar pruebas periódicas para evaluar esa resiliencia de los sistemas y procesos. Al final, evaluar la resiliencia, pues no, pues ahí tiene que ver simulacros, ¿no? Planes de gestión de incidentes, etcétera. Y luego un aspecto que sí que quiero señalar es la parte de pruebas avanzadas, como las pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades. Quedaos con esto porque vamos a volver a este concepto más adelante. Luego, por último, pues la parte de gestión de riesgo de terceros relacionados con las TIC. Al final es una gestión de proveedores en la cual, como cualquier gestión de proveedores, pues vas a tener una evaluación y monitorización de esos riesgos que te están incluyendo, te están inyectando, te están asociando a esos proveedores con los que estás ligados, ¿no? Y terceros que te brindan servicios TIC. Y establecer pues unos requisitos contractuales claros y procedimientos de supervisión para dichos proveedores críticos. Al final, como otros estándares, como pueda ser la ISO 27001 que comentaba Sandra o PCI DSS, pues ya son requisitos y controles que ya vienen incluidos en la mayoría de estándares internacionales de ciberseguridad. Vale, como capítulo 3 tenemos la parte de clasificación, gestión, clasificación y notificación de incidentes. El objetivo es establecer un marco estructurado para esa gestión, clasificación y notificación de incidentes relacionados con las TIC, pues garantizando la respuesta efectiva y una cooperación armonizada entre entidades financieras y autoridades competentes. Al final, os he traído aquí esa parte de gestión, clasificación y notificación, pero es una división
cualitativa sin más. Se podría dividir en muchas más partes toda esa línea de gestión del incidente, ¿vale? Aquí podrías dividirlo, pues aquí están 3 apartados más genéricos, pero podrían dividirse en 4, 5, 6 aspectos a tener en cuenta fácilmente con pues otros aspectos como puede ser el análisis de la causa raíz o las medidas correctivas, ¿no? Pero bueno, como principales, para que también gente que igual no esté más metida en la parte de gestión de incidentes, pues suelen tener esto, gestión, clasificación y notificación. Como pues la primera parte, como decía, esa gestión del incidente, ¿no? El poderlo detectar, el poderlo gestionar y resolver. La clasificación, pues hay que darle una prioridad en caso de que tengas un impacto en esa continuidad de negocio, en la confidencialidad, en la integridad, en la disponibilidad, ya nos suenan, ¿no? La parte de ACIDA, etcétera, que lo tenemos en cuenta en los análisis de riesgos. Pues en base a esos criterios o una clasificación basada en, pues, en el alcance geográfico del incidente, en el impacto al servicio financiero a los usuarios, en los posibles efectos sistémicos del propio sector. Pues esos son variables o atributos que nos van a permitir clasificar el incidente en una categoría u otra y por tanto darle una prioridad u otra. Y luego, una vez que ya todo eso está gestionado, está clasificado, en esa gestión pues también se incluyen pues como digo, posteriormente a esa clasificación probablemente haya unas acciones a realizar por parte de la organización como una mitigación, etcétera, que probablemente quizás algunas lo hagan entre la gestión y la clasificación, depende de la criticidad, otra pues después de la clasificación, etcétera, ¿no? Pues esa posible también, el último paso, la notificación del incidente, ¿no? Pues para alertar, en caso de la criticidad, alertar a las autoridades competentes. Aquí hay que tener en cuenta que sí que DORA establece un plazo de notificación y un formato estandarizado para facilitar ese intercambio de información. En este caso, las autoridades nacionales deberán cooperar con organismos europeos, que es la EBA, el ESMA y el IOPIA, para gestionar esos riesgos a nivel comunitario. Quedaos también con estos nombres porque volveremos a ellos, son lo que llamamos las ESAs. ¿Vale? Bueno, y al final, como resumen, pues eso es, este capítulo va a mejorar esa capacidad de respuesta ante ciberataques o ciberincidentes con esos fallos tecnológicos, facilitar esa cooperación entre entidades y supervisores financieros y, bueno, al final, reforzar la resiliencia operativa, ¿no? Que es la palabra que va siempre en boca de Dora en todos los capítulos. En el siguiente, en el capítulo 4, que nos centramos ya en las pruebas, he traído, ojalá sea tan feliz como en el dibujo siempre, pues bueno, pues tener en cuenta el marco de pruebas de resiliencia. En el cual, bueno, pues todas las entidades deben implementar un programa de pruebas para evaluar su capacidad y recuperarse ante incidentes disruptivos. Esas pruebas, además, deben adaptarse a esa naturaleza de la entidad y la exposición, ¿no? Esto, pues, al final, con el objetivo de este capítulo es que se evalúe periódicamente la resiliencia operativa dentro de la organización, ¿no? Mediante diferentes pruebas con diferente complejidad. En tipos de pruebas requeridas, pues pueden ser evaluaciones de vulnerabilidades y análisis de riesgos, pruebas de escenarios adversos o simulaciones de crisis, simulacros, fin de cuentas, ejercicios de respuesta ante incidentes y pruebas avanzadas de penetración. Acordaos que os decía que os recordáis esta palabra porque aquí viene otra vez y aquí es donde se define ese capítulo, donde tiene el artículo que se define el TLTP. TLTP son las siglas de Threat Lead Penetration Testing, que son las pruebas de penetración basadas en inteligencia de amenazas. ¿Vale? Son unas pruebas de penetración muy específicas y seguid con esta palabra porque también la tendremos luego en otro apartado que es la parte de RTS y TS. Como decíamos, otro aspecto, esas pruebas de penetración TLTP, que son obligatorias para entidades financieras críticas y deben realizarse por equipos externos cualificados independientes. Se centran en escenarios realistas que puedan evaluar capacidades de defensa ante ciberataques avanzados. Al final, un test de penetración, sabéis que está aunando, o bueno, quizás no lo sabéis, pero bueno, en el mundo de ciberseguridad, ¿no? La diferencia entre un análisis de vulnerabilidades y un test de penetración, pues al final esos test de penetración beben de esos análisis de vulnerabilidades para intentar explotar esas vulnerabilidades que pueden estar presentes en el entorno. Entonces es una prueba, digamos, mucho más exhaustiva que un simple análisis. De hecho, es la explotación de lo mismo. Vale, pues como importancia en este aspecto, pues eso, seguimos reforzando esa preparación ante ciberataques y fallos tecnológicos. Al final, cuanto más pruebas se hagan, cuanto más simulacros se hagan, más preparado estaré para posibles potenciales escenarios, que pues más probabilidades habrá de que ya los haya preparado, de que ya me haya entrenado con ellos. No quiere decir que yo pueda preparar o deba preparar el 100% de esos escenarios. Habrá escenarios que se nos salgan de las manos, habrá cisnes negros, que es como se llama análisis de riesgos, que al final son eventos de muy baja probabilidad con el máximo impacto posible. Pero
voy a tener que también haberlos tenido en cuenta de alguna forma y poder ser resiliente a ellos para mejorar esa capacidad de respuesta, esa recuperación y pues asegurar que estas pruebas también se realicen de una forma periódica y que se adapten al nivel de riesgo de una forma estandarizada. En el siguiente capítulo, el capítulo 5, de la parte del riesgo relacionado con las TIC derivado de terceros, que quizás es un título un poco largo, al final gestión de proveedores, que creo que es más fácil de entender. Al final es asegurar esa resiliencia digital, lo mismo que lo estás teniendo para tu organización, pues que también tus proveedores sean resilientes. De nada sirve que tú seas el más resiliente del mundo si tus proveedores no lo son. Además, sabemos que últimamente, en los últimos años, por donde más están viniendo los ataques también es los ataques a las cadenas de suministro. Entonces, hay que aplicar la seguridad a los proveedores igual que te la estás aplicando a ti mismo. Pues para, primero, definir ese marco de gestión de proveedores con unos contras específicos y hacer una evaluación previa y continua a esa fiabilidad, solidez y ciberseguridad de dichos proveedores. Tener unas obligaciones contractuales con ellos, pues acuerdos de nivel de servicios, LAs, y su requisito de seguridad, derechos de auditoría y acceso a información relevantes. Si no puedes revisar, no puedes auditar a ese proveedor y no te aporta ningún, digamos, certificado o evidencia de ello, pues tu única forma de comprobar es auditar y revisar por tu cuenta o apoyado con un tercero. Esos planes de contingencia y continuidad, que también lo soporten los proveedores. Notificación de incidentes. Debe ser que tú tengas la mejor respuesta en notificación de incidentes si luego el incidente lo tiene tu proveedor y no te lo estás reportando a ti mismo. Bueno, pues esa parte. También la parte de supervisión y control de los proveedores críticos. Como decía, el EBA, ESMA y EIOPA, que son tres organismos que son las autoridades europeas de supervisión, son los que supervisarán a los proveedores que consideren ellos como críticos para el sector financiero y establecerán requisitos específicos de supervisión y evaluación de cumplimiento. También este capítulo comenta o define y obliga la necesidad de tener un plan de salida y de mitigación de riesgos. Pues las entidades deben tener esas estrategias de salida en caso de fallos o incumplimientos de los proveedores y garantizar que el cambio de un proveedor no afecte a la continuidad operativa ni la seguridad de sistemas. Esto, para gente que estéis metida en la parte de la nube, en Amazon Web Service, en Azure de Microsoft o en Google Cloud Platform de Google, pues ese bloqueo por el fabricante, el no me puedo ir de Amazon porque se me caen mis sistemas, porque no puedo continuar, o si se cae Amazon yo no doy la operativa, aunque es muy difícil en estos tres proveedores públicos de la nube por toda su idiosincrasia y toda su infraestructura que es bastante resiliente en sí mismo, pero es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Que pueden ser estos proveedores, pues son los más famosos o los más comúnmente contratados, pero no son los únicos, por supuesto, en el mundo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, como resumen en este capítulo, pues tener esa reducción de la dependencia excesiva a esos proveedores de terceros externos, asegurar que esos terceros cumplan con los requisitos de seguridad y resiliencia, como decíamos, si lo cumplo para mí mismo, o sea, tengo que exigir a todos que trabajen conmigo, a esos proveedores, y pues reforzar este control y supervisión a los proveedores críticos del sector financiero. Vale. Siguiente capítulo serían los acuerdos de intercambio de información, bastante importantes en esta parte del sector financiero, y al final el objetivo de este capítulo pues, es fomentar esa colaboración y definir pues, unos aspectos básicos de cómo debe ser esa formación, esa colaboración en el intercambio de esta formación e inteligencia sobre ciberamenazas, con el fin de mejorar esa resiliencia operativa digital dentro del sector, ¿no? Ponía dos aspectos claves aquí, pues por un lado, como es en la parte izquierda, la parte del alcance de intercambio de información. En esta parte, pues las entidades financieras deben combatir, ¿no? Pues con técnicas y procedimientos de ciberataques, con herramientas de configuración, etcétera, y condiciones al intercambio, como mejorar la resiliencia operativa digital de esas entidades, diarizarse dentro de comunidades de confianza, pues estar en respaldo de preacuerdos formales que protejan la sensibilidad de la información, el secreto social, protección de los datos personales y directrices que deban aplicar, ¿no? según los reglamentos de protección de datos personales como el 679 de 2016 de la Europea. Bueno, pues importancia de este capítulo, fortalecer esa defensa colectiva contra ciberamenazas, ¿no? Haciendo esa compartición de información, pues para lo que le haya pasado a uno, pues, ¿no? Cuando ve la barba de tu vecino remojar, pues ahí está, ¿no? Esa colaboración. Promover esa cultura de colaboración del sector financiero y aumentar esa capacidad de detección y respuesta ante incidentes, ¿no? Porque sea al final, pues una red, ¿no? A fin de cuentas.
Seguimos con el capítulo 7 de parte de autoridades competentes. Es el capítulo final de estos artículos 46 y 56 que definen el marco de supervisión, ¿no? Que debe garantizar el cumplimiento de DORA dentro del sector, estableciendo competencias, funciones de las autoridades nacionales y europeas en relación a residencia operativa digital. Como decimos, al final es un reglamento de la Unión Europea, directa transposición por Estados miembros. Hay muchos países o actores que entran en juego dentro de cada país y que deben estar coordinados. Entonces, pues puntos claves aquí, pues las autoridades nacionales competentes, pongo, ¿no? Pues que cada país de la Unión Europea debe asignar una autoridad competente para supervisar el cumplimiento de DORA, las entidades financieras. España deberá asignar al suyo, pues INCIBE, organismos de ese estilo que puedan hacer esta supervisión de la mano del Banco de España, en este caso, cada país pues asignará al suyo. Autoridades competentes para que sea responsable de pues esa supervisión de la gestión de riesgos TIC, verificar el cumplimiento de la obligación de residencia operativa del estándar y tomar medidas correctivas si se identifican deficiencias en la implementación. También colaboración entre las autoridades nacionales europeas, como decía, con las autoridades europeas, las nacionales deben cooperar con las europeas que os las he mencionado, el EBA, el ESMA, el EIOPIA. Cooperación incluye el intercambio de información e implementación de políticas comunes y las autoridades nacionales deben coordinarse para abordar riesgos cibernéticos y amenazas que afecten al sector. Las funciones de estas autoridades europeas, como son como digo, EBA, ESMA y OPIA, pues desempeñan un papel clave. Son las que van a desarrollar directrices y recomendaciones para implementar DORA. Son las que supervisan las entidades financieras en cuanto a su residencia digital a nivel europeo. Aseguran esa armonización, esa normalización, estandarización, como lo queréis llamar, a nivel transaccional. Y luego, pues esta supervisión de las entidades financieras, porque son las autoridades competentes las que deben asegurar que las entidades financieras implementen estas prácticas y las gestionen correctamente y establezcan procedimientos de auditoría y evaluación para verificar que se cumplan estos requisitos de DORA. Pues como objetivo como objetivo del capítulo, digamos, pues establecer ese marco claro de supervisión y control, reforzar la colaboración transnacional y asegurar que las entidades financieras estén bajo una vigilancia constante. Capítulo 8, el anterior capítulo y el siguiente, el 7, 8 y 9, no son tan operativos, pero sí son necesarios para una correcta gobernanza, digamos, y gestión de DORA a nivel europeo, ¿no? Este capítulo son los actos delegados. Aquí se establecen, en este único artículo, disculpad que bebo un poco de agua, se establecen las condiciones y los procedimientos para la adopción de estos actos delegados por la Comisión Europea. Que detallan estos aspectos claves. Os he puesto 3, ¿no? Que es el concepto de acto delegado, que al final pues son los actos que permiten a la Comisión Europea complementar o modificar aspectos no esenciales del reglamento DORA, dentro de los límites establecidos por el Parlamento y el Consejo Europeo. Esto no es una norma o un estándar que saca un organismo, una marca de pago, por ejemplo, y establece el requisito contra lo que quiera, ¿no? Aquí tiene que pasar unos trámites burocráticos a fin de cuentas o parlamentarios con el Consejo Europeo involucrado, ha pasado y está pasando con los RTS y ITS y tiene que marcar unas pautas que no se pueden saltar, ¿no? A día de hoy, pues cómo están hechas las leyes a nivel europeo. Esa función de la Comisión Europea. Entonces, en el artículo 17 justo están definiendo cómo se está delegando a la Comisión Europea esa capacidad de modificar ciertas disposiciones del reglamento DORA sin necesidad de seguir un procedimiento legislativo ordinario. La Comisión Europea además tiene la potestad de adoptar medidas específicas sobre la gestión de los riesgos, sobre las normas de talla de resiliencia o procedimientos de notificación de incidentes. Pues aquí se está reservando el cómo actuar, cómo modificar sin tener que, digamos, sufrir o pasar todo el proceso que ha pasado desde el nacimiento de DORA, ¿no? También pongo el proceso de adopción de actos delegados en ese engranaje más grande que veis, que aquí es que quiero reflejar que la Comisión adopta o adoptará estos actos tras un periodo de consulta a las autoridades competentes y otras partes interesadas. No se hacen cosas porque sí, de una forma directa y ya está, ¿no? Aquí al final hay unas consultas, o bien a las autoridades o a través de las autoridades a todos los actores involucrados, a los stakeholders, a los actores interesados o a la industria a fin de cuentas. Y se sigue al final un proceso de examen para asegurar que esas medidas sean consistentes con los objetivos de DORA, ¿no? Que simplemente una medida que quizás desvirtúa y ya no va en la línea de la resiliencia operativa digital, ¿no? Que lo lleva en su nombre. Pues al final este capítulo es bastante importante, aunque no es tan operativo como decía en los anteriores, porque permite el tener o asegura esa flexibilidad y adaptabilidad de DORA a lo largo del tiempo,
detalla la implementación de esas medidas específicas para mejorar la resiliencia, o sea, que vaya evolucionando, y agiliza una aplicación práctica. Nada sirve que algo ocurra a día de hoy, criptomonedas, estoy pensando en ordenador cuántico, y que de repente Dora incluya un capítulo, un artículo sobre ordenador cuántico dentro de 50 años, porque habrá quedado obsoleto. Entonces tienen que reservar este derecho, digamos. Por último, el capítulo 9 son las disposiciones transitorias y finales. Esto ya es muy común, no es específico de Dora, aunque Dora lo tiene, pero es muy común a todos los reglamentos. Al final, el objetivo de estos capítulos de disposiciones transitorias y finales es para que se pueda implementar y aplicar el reglamento definiendo plazos, excepciones o disposiciones adicionales. Pues eso, pues las disposiciones transitorias, los plazos de implementación, pues cuándo deben cumplir las entidades financieras DORA, ¿no? Especialmente en relación a esa gestión y resiliencia. Esos plazos transitorios de adaptación, cómo están definidos o cómo se deben hacer excepciones o adaptaciones que las autoridades competentes pues pueden conceder adaptaciones temporales a ciertas entidades, ¿no? O actividades que necesiten más tiempo para cumplir la normativa debido pues a situaciones excepcionales o que tienen un escenario, una casuística diferente. Sobre los actos delegados, pues se permite un periodo para su implementación efectiva. En las disposiciones finales os traigo el concepto de revisión, evaluación y entrada en vigor y cumplimiento. Pues en ese primero de revisión y evaluación, pues y que se establezca un proceso de revisión periódica de la efectividad de Dora y hacer ajustes pues en caso de que sea necesario. Y la entrada en vigor y cumplimiento, bueno, perdón, en esos ajustes, pues tener en cuenta la evolución de las ciberamenazas, lo que decía, los avances tecnológicos. Ciberamenazas, pues por los ataques nuevos que puedan venir y avances tecnológicos, como decía el ordenador cuántico, pero los que podrán venir que ahora mismo desconocemos. Y lo último, pues es entrada en vigor y cumplimiento, pues cuando se publica, qué requisitos se van publicando gradualmente, si algunos tienen escalonado como recomendaciones, etcétera, y en qué medida también las autoridades competentes van a supervisar y garantizar que que las entidades cumplan con ello, ¿no? Entonces, al final el objetivo de este capítulo pues, es facilitar esa transición, permitir los ajustes que sean necesarios y una revisión continua pues, de esta normativa, ¿no? Con todo lo que ello implica. Vale, hasta aquí la parte de estructura y contenido principal. Lo siguiente ya va a ser más o menos más rápido. La parte de RTS y ITS es bastante importante, como os decía, la IOPIA, EBA y ESMA, los tenéis aquí, son las autoridades, las ESAs, ¿no? O AES, Autoridades Europeas de Supervisión, pero por sus siglas en inglés, esa, ¿no? De supervisión. La parte de DORA, tenemos estas normas técnicas de regulación, que serían las RTS, o las normas técnicas de implementación, que serían las ITS. Las AES han publicado en diferentes bloques estas RTS y ITS. Aquí lo vamos a ver. Ha sido escalonado, ¿no? Lo han hecho, digamos, en 3 paquetes principales. Os lo he traído aquí más o menos en gráficos, que vienen desde el primer paquete liberado, que ya estaba definido en DORA, que a más tardar las AES, ¿no? Las Autoridades Europeas de Supervisión, las ESAs, el 17 de enero de 2024 deberían publicar los RTS y ITS afectados a los artículos 15, 16, 18 y 28, ¿vale? Que, bueno, los he traído aquí ordenados por capítulos. Perdona, decía, bueno, ese primer paquete, el segundo paquete, el 17 de julio, para los artículos 20, 26, 30 y 41 los vemos, y luego ese segundo paquete. Vale, aquí los veis con los nombres, ¿no? Para la parte de gestión de riesgo, con el artículo 15 y 16, son al final las normas detalladas de las entidades financieras que deben seguir pues abarcando riesgo hasta su mitigación y seguimiento, RTS sobre la clasificación de incidentes, RTS sobre los acuerdos contractuales o ITS sobre el registro de información. Este es el primer paquete se publicó, el segundo paquete, el 17 de julio, con RTS sobre la información de incidentes graves relacionados con las TIC, ITS sobre la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC y amenazas cibernéticas, RTS sobre pruebas de penetración basadas en amenazas. Aquí este es el del artículo 2611, donde estaba el test de intrusión que decíamos dirigido, RTS sobre la armonización de condiciones para actividades de supervisión y RTS sobre criterios, o que especifica los criterios de la composición de un equipo conjunto de examen, un JET.
¿vale? Por último, el último paquete fue el 26 de julio para un único RTS que afecta al artículo 35, que es bueno, sobre la subcontratación de servicios TIC que apoyan funciones críticas o importantes. ¿Vale? Al final que sepáis que existen. Ahora mismo, a día de hoy, a día de ayer, que ayer fue cuando terminé de cerrar esta parte, todavía hay algunos RTS y TS que están en diferentes estados. Todos los que consulté ayer, los que están aquí publicados, que os he dicho que son 9, todos están en Final Report, pero unos están en Final Report con estado Enforce, de obligado cumplimiento, y otros en Not Yet Applicable. Enforce al final es que son activos y aplicables. Eso significa que las entidades financieras u otros actores a los que les aplique vaya, que estén al alcance, deben cumplir con esos requisitos a día de hoy. Los que están Not Yet Applicable, pues es no aplicable, ¿no? Y están aprobados, pero aún no son obligatorios para su implementación. Aunque se espera, lógicamente, que entren en vigor en un futuro. De hecho, muchos de los que están en Not Yet Applicable hace unos meses, a día de hoy están en Enforce. Pero bueno, para que veáis la diferencia entre Enforce requiere un cumplimiento inmediato, Not Yet Applicable aún no se exige su cumplimiento, pero el documento pues será potencialmente aplicable en un futuro. Vale, vamos a la parte de cumplimiento de DORA. Al final, como cualquier otro reglamento como de ciberseguridad, no sea de ciberseguridad, estándares, normativas, para poderse alinear, pues nosotros recomendamos desde también nuestra experiencia y al final, siendo una metodología PDCA, seguir 3 fases principales, ¿no? Es hacer un análisis diferencial de lo que te pide el reglamento, estándar normativa, en este caso DORA, con respecto a cómo tú estás en tu organización, en tu entidad financiera, de lo que te aplica y no cumples, realizar una implementación del plan de acción que se habrá definido en ese análisis diferencial y posteriormente pasar a una fase de auditoría interna o certificación. En este caso, he puesto el O porque estamos hablando de estándares normativas generales, pero en caso de DORA no hay tal certificación, simplemente una auditoría interna. Sería el caso, por ejemplo, si conocéis el Esquema Nacional de Seguridad de España, pues tendrías esa auditoría interna y luego, pues sí, un externo que te va a certificar. Solo por la parte de auditoría interna. No sería el caso, por ejemplo, como PCI DSS, que no existe el concepto de auditoría interna y que entraría pues un QSA bueno, depende del estándar de PCI, a certificarlo directamente en auditoría. Entonces, en este caso, quedaros con que hay una auditoría interna, pero no hay una certificación con un, digamos, diploma, logo, etcétera, que te lo acredite, o una lista, por lo menos a día de hoy. Digo esta metodología de Plan Do Check Act porque muchas veces está integrada en muchas empresas y pues este modelo se sigue para alinearte a lo que pide DORA. Pues ya llegamos a la última parte de conclusiones y dudas. Como conclusiones he querido poner, pues bueno, estos 4 aspectos principales que hemos repasado, de que, bueno, al final DORA establece ese marco normativo integral para esta resiliencia. Con la resiliencia, pues al final es tratar de que los incidentes no ocurran nunca. Sabemos que el riesgo en ciberseguridad nunca es cero. Si ocurren, que sean los mínimos posibles. De aquellos que ocurran, el impacto sea el menor posible. Y luego, en caso de que ocurra algo más grave, inesperado, esos cisnes negros, pues hay una notificación, ¿no? Todo ello, pues a través de esta medida de estos artículos, ¿no? Hemos repasado la gestión del riesgo con el capítulo 2, la gestión en notificación de incidentes en el capítulo 3, las pruebas para ver que hoy vamos a simular, no voy a esperar a que me ocurra el incidente, voy a simular un incidente que no va a tener impacto en la operativa porque para eso lo estoy simulando, o sí va a tener impacto, pero yo estoy prevenido y lo estoy haciendo en un entorno que esté minimizado para prepararme sobre ellos, ¿no? Es el simulacro, simular esa prueba. Luego la parte de un enfoque estructurado para anticipar, mitigar y responder a amenazas con estos 3 capítulos. Requisitos para la gestión de proveedores. En ese capítulo 5, importante. Lo que estamos exigiendo para la entidad, hay que exigirlo para todos los proveedores de esa entidad que estén al alcance. El intercambio de información a nivel global, en el capítulo 6 definido. Las autoridades competentes, cómo están regulando todo esto y los actos delegados con el refuerzo que hay en la aplicación de la directiva y poderla mantener en el tiempo, para que todas las medidas que se adopten preventivas y correctivas para proteger esa estabilidad del sector financiero, ¿no? Al final que pueda ser adaptado en el futuro para todo lo que venga, tanto por incidentes como por evolución tecnológica. Vale, pues hasta aquí la presentación que os tenía preparado. Aquí abrimos un punto de dudas y debate. Si habéis podido trasladar o habéis trasladado previamente las dudas, pues lo vamos intentando resolver en la medida de lo posible.
Vale, Vale. veo la primera. ¿Cuáles serían los capítulos o artículos que solo aplican a entidades no financieras, es decir, a los proveedores TIC? Pues aquí en los diferentes capítulos vemos que se compone de diferentes artículos, pues hay algunos de ellos en los que secciones o apartados dentro de ese artículo en los cuales no se encabece de las entidades financieras deberán, pues eso está claro que si no eres entidad financiera no te va a aplicar. ¿Cuáles en concretos? Pues son muy diversos, no te lo sé decir de memoria. Eso es algún ejercicio que hay que ver de los más de 57 artículos que tiene y hay artículos con decenas de apartados y subapartados que tienes que ver cuál de ellos son los que aplica o no aplica. No hace sentido que aquí vaya a decir decenas de ellos. Sé que te puedo decir que pueden ser el 80-90% de todos los controles, digamos, requisitos que aplican de DORA son para entidades financieras. Entidades no financieras tienen bastante menos peso dentro del reglamento y por tanto menos números de artículos. ¿Cuáles? Pues ahora mismo creo que no compete decir aquí el número exacto o parte de cada uno de ellos. Vale. Vale. Mm, vale. Voy a ver las que puedo abordar de forma de... Misma línea, ¿El Alberto. qué? Hay, ¿Perdona? hay una pregunta que está como en la misma línea de la que Mm, acabas de responder y es, vale, dímela. ¿qué proveedores TIC hay que incluir en el registro de información? ¿Son todos o son solamente los críticos? Vale, a ver, de cara a los proveedores, tienes que alinearte al capítulo de los proveedores. Ahí todo lo que se mencione en los artículos de ese capítulo y todos los proveedores que afecten a esa resiliencia operativa de la entidad financiera estarán dentro del alcance. Aquí lo importante es si impacta o no impacta. El que sean críticos o no es algo que he mencionado y que las autoridades europeas de supervisión monitorizarán de una forma más exhaustiva a los proveedores críticos, pero aún no considerándose crítico hay que tenerlos en cuenta si están dentro del alcance, hacer esa clasificación y quizás esa gestión de proveedores, como decía, en identificación, clasificación, descripción, relaciones contractuales, etcétera, no solo los críticos. Vale, sigo ahí. Las empresas que trabajan o manejan datos de tarjeta que cumplan con otras certificaciones como PCI DSS o NS deben cumplir obligatoriamente DORA. No, no, la respuesta directa es no. Deben cumplir si sus tipos de operaciones son los que he listado en un principio, los que vienen en el artículo 4 que limitan el alcance de DORA. Entonces, si esas organizaciones que puedan o no tener PCI-DSS o NS está del alcance o no, pues lo determinará el alcance de DORA, no porque tengas esa certificación o no. Que tengas esas certificaciones PCI-DSS o NS te pondrá en una posición bastante buena para estar alineado y cumplir con lo que te pide DORA, porque muchas cosas que te pide DORA, pues ya probablemente lo están cubriendo el esquema nacional de seguridad, probablemente en el nivel alto en mayor medida, y el PCI DSS en muchas medidas, porque PCI DSS tiene esa gestión de proveedores en su requisito 12.8, tiene esa gestión de incidentes en su requisito 12.10, con lo cual ya viene incluido estos aspectos. Vale, las ESAs se basan en los reportes de registro de información de las entidades financieras para establecer aquellos proveedores. Vale, bueno, esa es una respuesta, creo. Si tengo monedero electrónico para uso interno de una empresa, ¿me aplica? Vale, esa es una buena pregunta porque, como hemos visto, de hecho, permitidme si voy... bueno, no, porque... Ay, perdón, lo estoy... Mejor me quedo aquí. Bueno, si recordáis esas primeras diapositivas dentro del alcance de esa tipología que teníamos, ¿no? De empresas, hemos dicho bancos, aseguradoras, empresas de valores, de riesgo, etcétera, y luego os enseñamos otra diapositiva con la tipología, ¿no? De operaciones y si está afectado o no. Entonces, pues si una empresa utiliza un monedero electrónico para uso interno, pues depende de cómo esté estructurado ese monedero electrónico y sobre todo la naturaleza de la empresa. Si la empresa es una entidad financiera regulada en la Unión Europea, por ejemplo, pues en un banco, una entidad de dinero electrónico, sí le aplica DORA, porque debe regular todas las entidades financieras, bueno, todas las entidades del sector financiero europea. Si la empresa no es una entidad financiera regulada, ese dinero no está regulado, pues no le aplica DORA directamente. Pero si la empresa utiliza esos servicios, es un proveedor de servicios TIC que también trabaja con entidades financieras,
pues sí que podría ser como proveedor, estar sujeto dentro de DORA y por extensión, pues se podrían imponer ciertos requisitos, se tiene que estar alineado ciertos requisitos. Y si la empresa ofrece ese monedero a clientes externos o terceros, vamos a mismo, pues si el monedero electrónico es gestionado por entidad de dinero electrónico o un proveedor de servicios de pago regulado, entonces sí le aplicaría DORA. Entonces, pues hay que analizar bien ese escenario. Vale. Vale, la última que estoy viendo es las entidades no financieras. Vale, estoy Fernando, que creo que lo he reformulado. Las entidades no financieras, su alcance en DORA estarán reguladas por el banco o entidad cliente o por la figura reguladora que defina el gobierno local donde se presenta el servicio. Las autoridades reguladoras serán las mismas reguladoras que las financieras, es decir, vas a tener una autoridad de supervisión europea, que son las ESAs, que es las que el ESMA, IOPIA y las que hemos nombrado, y el ESA. Por otro lado, vas a tener nombrados en cada Estado miembro a esas autoridades competentes. Pues como en España, no sé si ya se había nombrado, pues INCIBE o CCNCERT, pues organismos al final de ciberseguridad en nombre del gobierno que van a supervisar y van a regular esto. Por supuesto, van a regular primeramente, antes que entrar a una entidad no financiera, pues primero a las críticas, ¿no? Como decíamos, a esos proveedores críticos, esas entidades financieras críticas. Pero sí, DORA, en esa parte de supervisión, en ese último capítulo, ahí es donde se define cómo van a hacer esa supervisión. Vale. Pablo, comentas que ya que DORA que pone en su foco en la gestión de riesgos, en la gestión, perdón, de servicios esenciales, que entiende el reglamento como servicio esencial. Está en su glosario. Está en su glosario, tendrías que irte y verlo. Es extenso. Al final es un servicio esencial pues que pues tenga impacto, por ejemplo, público, en el organismo público, etcétera. Pero es muy fácil porque viene definido dentro del glosario a servicio esencial. Quizás ni siquiera lo ha definido DORA, sino que DORA lo delega a otro reglamento en el cual ha definido lo que es un servicio esencial. Entonces habría que ir tirando para atrás. Eso pasa en muchos casos. Pero ya por dar contestación, si me prestas un segundo, pues ahora no lo encuentro fácilmente, pero como digo, lo vas a tener en el glosario. Las definiciones del artículo 3 estará ahí puesto. Quizás, como digo, estará referenciado a otra directiva de la Unión Europea. Te tendrás que irte ahí y verlo. Como por ejemplo, microempresa. Microempresa es algo que utiliza mucho DORA. Y la definición de microempresa no la da DORA. Ya viene definida en otra directiva europea. Entonces, pues en esencial puede ser eso. Y habrá que analizarlo. Vale, pues Sandra o Oridia, si hay alguna pregunta más, si no, lo vamos dejando por aquí. Alberto, Andrés Mejía nos pregunta si una empresa certificada PCI, Uh-huh. la auditoría de DORA podría tomar algunos controles de PCI como insumo para certificar DORA, o sí debe aplicar DORA desde ceros. Claro, aquí lo importante es que no hay controles como tal. O sea, tú tienes implementadas salvaguardas, ¿no? Estás realizando una serie de acciones. Que esa serie de acciones estén alineadas a PCI, o sea, las has implementado porque te lo ha pedido PCI, porque te lo pide DORA, porque te lo pide NIS 2, porque te lo pide el Esquema Nacional de Seguridad, debería ser indiferente. Al final, tu control será el que tengas implementado y luego deberás analizar si ese control que has implementado cumple con lo que pide DORA o no cumple con lo que pide DORA. Es probable que si DORA es específica en algunos sentidos, como por ejemplo, pues no sé, el tiempo en realizar el test de intrusión, ese test de intrusión que os comentaba, pues debe realizarse el TLTP, ¿no? Las pruebas de penetración basadas en amenazas deben realizarse al menos cada 3 años. Nos vamos a PCI y te lo pide de forma anual. Entonces, ¿estarás haciendo test de intrusión? Sí. Oye, si haces el de intrusión de PCI, ¿haces el de DORA? Pues bueno, ahí están el ejercicio no sencillo de mapear los controles de una normativa o un estándar a una directiva o un reglamento, no y mapearlo. Es decir, qué controles cumplo yo con PCI que hagan que cumpla yo NIS 2 o con SOC 2 o con Esquema Nacional de Seguridad o con DORA o con CRA o con todos los estándares del mundo. Entonces, lo que tendrás son controles y quizás esos controles te cumplan 2 estándares, 1, ninguno
o lo que sea, pero ahí entran los ejercicios de los análisis diferenciales o gap análisis y entran en juego también esos análisis de los estándares, porque si ves que un estándar, conoces un estándar, te lo pide cada 3 años y otro cada 1, pues vale. Ahora bien, quizás, aunque uno te lo pida cada año y otro cada 3 años, quizás el test de intrusión que te pide PCI cada año no te va a valer para el que te pide DORA, porque te pide un TLTP que viene en un RTS que viene definido en 60 páginas. Con lo cual, quizás el test de intrusión que hagas en PCI no te va a valer para DORA, aunque lo hagas una frecuencia menor. Entonces, son cosas a analizar, controles a analizar y requisitos que requieren de analizar el estándar o pues con consultoría, con expertos que puedan o sean capaces de analizar todos esos aspectos. Vale. Sandra, ¿alguna pregunta más? No sé si ha habido algunas recientemente. Voy a mirar. Vale. Creo que no hay. Vale. ¿Cuándo hacemos una charla de CRA? Es interesante mucho CRA. De ciberresiliencia también otro. Del Cyber Resilience Act. O sea, muy interesante. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo dejaríamos por aquí. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, si no, a través del correo, si estáis interesados, pues podéis contactar. Daros las gracias a todos por la asistencia y cualquier duda y contacto, pues bueno, ahí tenéis en LinkedIn, podéis acceder a través de ahí, sino a través de la página web de NET Security Auditors podéis poner en contacto con nosotros. Y daros las gracias a todos por la asistencia. Salud y buenos días.